lo que ocurre cuando me traen un cuadro de dolor de origen desconocido y que no cuadra con nada, lo que analizamos es qué es lo que me está diciendo el cuerpo. Y el cuerpo, con el dolor, lo que nos dice es que hay una inflamación. Nos dice que esa zona no está en condiciones de ser utilizada. ¿Por qué digo que hay una inflamación? Porque, ¿qué es la inflamación? La inflamación es un signo clínico que tiene las características de generar calor, rubor, o sea, dolor, y impotencia funcional o paralización de la función, ¿no? Disminución de la función, bloqueo de la función y hinchazón. Esas son las 5 cosas que caracterizan el cuadro inflamatorio. Y en realidad, ¿qué es eso? Pues simplemente es que está llegando más sangre a la zona, porque la sangre es roja, el rubor, caliente, el calor, nos da lugar a dolor, porque hay terminaciones sensitivas que nos permiten tener esa información, que están especializadas en identificar esa alteración, que es por el exceso de iones de carga positiva. Se genera un edema, un aumento de la colección de agua en la zona y la pérdida de función. ¿Qué es en realidad lo que está ocurriendo con la inflamación? ¿Por qué está el cuerpo dando lugar a una inflamación en un territorio? Bien, la inflamación, que normalmente es tratada inhibiéndola, es en realidad el mecanismo de recuperación que pone el cuerpo en funcionamiento. Cuando algo no está en condiciones de ser utilizado, nos aparece el dolor y aparece el fenómeno inflamatorio. ¿Y qué es el fenómeno inflamatorio? Que llega más sangre a la zona. Y como la sangre es roja y caliente, pues la zona queda, pues eso, con rubor, calor y el resto de características que hemos comentado. ¿Cómo se produce esto? Bueno, o por qué se produce esto sería lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que da lugar a que se produzca desde el punto de vista fisiológico esta acumulación de esta zona roja y tal? Está llegando más sangre. ¿Por qué llega más sangre? Llega más sangre porque la acumulación de iones de carga positiva bloquean las neuronas. Y las neuronas que le dan el tono muscular a las arterias quedan bloqueadas y por lo tanto se dilatan y entonces llega más sangre a la zona. Y al llegar más sangre a la zona, ¿qué es lo que llega? Llega más oxígeno. La sangre nos aporta el oxígeno. Y el oxígeno es un ion de carga negativa que tiene la capacidad de capturar, de unirse a los iones de carga positiva que hay en la zona, dando lugar a esa distorsión, a esa alteración en el funcionamiento. El organismo intenta con la inflamación limpiar el área afectada y lo hace y la tiene que limpiar ¿de qué? De esos iones de carga positiva. ¿Por qué los iones de carga positiva? Porque son los frutos del metabolismo celular, básicamente, acidifican la zona, y porque además cuando se acumulan bloquean el funcionamiento del sistema nervioso. Y el sistema nervioso no tiene interés en quedar bloqueado, es el que tiene que regular todo el organismo. Así que este es un mecanismo de recuperación de la función en la zona. ¿Qué peculiaridad tiene? Bueno, la peculiaridad fundamental es que es en realidad un mecanismo que no está siempre activo, sino que solamente aparece cuando el mecanismo principal de retirada de residuos no está funcionando. ¿Cuál es el mecanismo principal de retirada de residuos? El sistema linfático. El sistema linfático es un sistema de recogida, un sistema vascular, como el sistema vascular sanguíneo, que sirve para la recogida de residuos y que es fundamental para el mantenimiento de la salud. Tan fundamental es que nos llegue el oxígeno y los nutrientes a través del sistema circulatorio sanguíneo, como que sean retirados los residuos que generan las células al metabolizar ese oxígeno y nutrientes a través del sistema linfático. Es tan importante una cosa como la otra. Si se acumula demasiado material residual en el líquido extracelular, porque el sistema linfático no hace su función, el territorio queda paralizado. Se paralizan primero las neuronas de la zona y al hacerlo se produce también la paralización del sistema linfático. ¿Por qué? Porque el sistema linfático depende de la actividad
de las neuronas, de la actividad normal del sistema nervioso, para movilizar su contenido. El sistema linfático es un sistema circulatorio, pero ese sistema circulatorio requiere de que se mueva ese material para que requiere que circule. ¿Cómo circula? Si no tiene un motor biológico, no tiene un corazón que lo impulse. Circula gracias a que la actividad natural de las neuronas de una zona moviliza, al producirse su despolarización, cada vez que se disparan las neuronas, hace que se vayan moviendo los iones. Así es como circula. Cuando el sistema de drenaje linfático, como consecuencia de que se han acumulado muchos iones en una zona de carga positiva, paraliza, se queda paralizado porque se ha paralizado también su propulsor, que es el sistema nervioso, la despolarización de las neuronas, el organismo se queda con una zona donde no puede retirar los residuos, y es entonces cuando aparece la inflamación. La inflamación como mecanismo de rescate, el mecanismo que viene a sustituir el mecanismo principal que limpiaba la zona. Entonces, habitualmente, ¿qué pasa? Que se da un tratamiento antiinflamatorio. Se busca quitar la inflamación. En determinadas ocasiones es indicado. ¿Por qué? Porque la inflamación es tal que está comprometiendo el equilibrio biológico global. Pero en condiciones normales, la inflamación, como digo, es un mecanismo de defensa, y lo que hay que hacer es ayudarle. ¿Qué es lo que hace el NAD para ayudarle a ese proceso inflamatorio? Ese proceso inflamatorio, estamos hablando de muchos tipos de patologías, de temas de dolor, pero de dolor de cabeza, de migrañas, etcétera, dolores articulares, ya sean de artrosis, artritis, etcétera, dolores musculares, lesiones deportivas, lesiones traumatológicas, etcétera. O sea, ¿qué es todo lo que se acompaña de dolor? Ante todo lo que se acompaña de dolor estamos en un cuadro inflamatorio. Y la inflamación lo que nos está diciendo es: hay una incompetencia del sistema linfático para retirar el material que está en esa zona. Y por lo tanto tengo que sustituirlo desde la inflamación. En vez de actuar quitando ese mecanismo de recuperación con un antiinflamatorio, lo normal, lo correcto, lo que deberíamos hacer, lo que hacemos nosotros, al menos este es nuestro planteamiento, es dar la posibilidad al sistema linfático de volver a funcionar. ¿Cómo lo hacemos? Generamos la actividad eléctrica que no le están generando las neuronas, se lo generamos externamente, aplicamos unas diferencias de potencial, unas corrientes, unas microcorrientes dirigidas para desplazar ese material residual, y de esta forma vaciar esos linfáticos para que puedan volver a hacer su trabajo. Por diferencia de concentración van recogiendo ese material residual y desaparecen el exceso de iones de carga positiva. Y por tanto, aquello que daba lugar a que el cuerpo generara la inflamación. Por tanto, desaparece la inflamación. Pero no porque demos un antiinflamatorio, sino porque restablecemos las condiciones correctas en el territorio afectado. Por eso este tratamiento tiene esta utilidad tan grande, más allá de determinadas, o sea, no solamente en unas cuantas patologías o en un tipo de dolor o en otro. En realidad, todos estos fenómenos que estamos viendo, en los que hay un cuadro inflamatorio que se generaliza, que no se sabe por qué se explica, que a veces es autoinmune, que a veces, o sea, que tiene muy diversos, a veces es traumático, a veces no, tiene muy diversos orígenes, lo podemos restablecer las condiciones adecuadas en el organismo, podemos ayudar a la homeostasia a volver a tomar las riendas del organismo a través del sistema nervioso, retirando ese material residual que lo que está es limitando la funcionalidad en ese territorio.